¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mí, pertenece siendo propiedad de CB17, de Killer Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 34. Rogue estaba emocionado, demasiado, e iba a pelear con todo, y qué mejor manera de quitarse las pesas. Todos los que conocían a Lee sabían que en todo momento usaba unas pesas que disminuyan su velocidad a un nivel totalmente demencial. Por lo que ya tenían un cierto conocimiento del peso de esas pesas, aunque nuevamente el CJ sorprendió a todos, porque de una distancia normal, de sus manos hasta el suelo, las pesas logró algo que nunca nadie pensó que pasaría, hizo que todo el estadio temblara. Todos se quedaron con la boca abierta, incluso los mismos Kages, aunque Tsunade solamente negar con su cabeza, Pai lo volvió a hacer con su alumno favorito. La similitud entre estos dos era como un padre e hijo, incluso cualquiera lo iba a pensar de esa forma, que Guy era padre de Lee. Y su nivel de locura era el mismo, el único que podía seguir al pie de la letra el entrenamiento físico de Guy era Lee, el único, porque el chico tenía un punto que demostrar, pero ¿quién iba a pensar que iba a aumentar el peso de sus pesas? Quizás el saber que había alguien que podía seguirle el paso hizo que su entrenamiento sea mucho más intenso. ¿Acaso no puede haber nadie normal en Konoha? Se quejó Suigetsu un poco aterrado con el temblor. No era el único que miraba de forma extraña a Lee, ya que por un lado era el colmo de usar esas pesas, quien en su sano juicio iba a pelear y usar todos los días eso, ni siquiera se los quitaba para ir a dormir. En su mente era algo de locura, el solo estar al lado de ese sujeto ya me da miedo. Neji y Tenten solo palidecieron ante el acto de su compañero, siempre llamando la atención de todos justo como su maestro. En cambio Shira no lo vio como algo así, sino como un reto, para pelear solo ellos dos, sin que sus compañeros se entrometan, un 1 contra 1, solo taijutsu. Y cuando el examinador bajó su mano para dar comienzo, los dos corrieron hacia el otro, chocando los puños, a una gran velocidad, dejando sorprendidos a todos, porque en un momento estaban chocando puños y patadas en un lugar, y luego aparecían en otro y así, dejando a todos anonadados por la velocidad que poseían. Pero de un momento a otro, Shira conectó varios golpes a Lee que retrocedió algunos metros, dejando sorprendidos a todos. ¿Acaso Shira era mucho más rápido que Lee? Eran muchas preguntas, pero en realidad la diferencia no estaba en la velocidad, sino en la masa muscular. Shira era mucho más corpulento que Lee. El chico no se concentró en solamente tener velocidad para acorralar al enemigo en una pelea de taijutsu, sino que con cada golpe que daba tiene que ser uno que pueda noquear a su oponente. Incluso Lee se daba cuenta de eso y sonreía. Aún tiene que mejorar mucho más. Nuevamente volvieron a su pelea de taijutsu, donde Lee ya tenía mucho más cuidado, ya que no iba a permitir que reciba más golpes, por los potentes que eran, suficiente daño causaba los golpes que bloqueaba, por lo era mejor estar con cuidado. Shira, al darse cuenta de la estrategia que estaba usando su oponente, dejó los golpes fuertes, y sus golpes cambiaron a unos suaves. Al notar eso, Lee se apartó de Shira, iba a cerrar sus puntos de chakra para que no pueda usar las 8 puertas internas, una buena estrategia, aunque Lee iba a poder forzar dichas puertas, iba a ser muy doloroso y agotador para el cejón. Que aunque era un cabeza hueca en algunas ocasiones, esta vez pensaba con claridad. Rogue era un sujeto con muchas desventajas en donde el taijutsu no era un elemento fundamental. El ninjutsu y genjutsu iban siempre a estar por arriba de esa rama shinobi, y el que solamente puedas usar taijutsu te puede dejar como débil a menos que tengas un nivel alto como el que poseía Maito Gai, que era un monstruo en esta arte. Eso hacía que Lee aprendiera a centrarse, en pensar en su siguiente movimiento y su forma de luchar. Intenta bloquear los puntos de flujo de mi chakra, pensó Lee. No era un usuario del Byakugan, por lo que era obvio que el sujeto había memorizado y practicado dónde exactamente se encontraban los puntos más importantes, para forzar a su oponente a tener una lucha de taijutsu, donde él tendría todas las de ganar. Shira, viendo a Lee, cambio de posición de batalla a una muy extraña, y los dos fueron nuevamente a una pelea a puño limpio, pero esta vez la ventaja de un momento a otro fue para Lee. Todos vieron cómo Shira conectaba más golpes de repente, quitando una gran ventaja contra Lee, que al tratar de golpear, era fácilmente esquivado. Algo andaba muy mal desde el punto de vista de los shinobis de Konoha.
Hinata pudo activo su Byakugan y pudo ver lo que provocaba esto. Las manos de Shira estaban cubiertas de chakra, no le daban más poder, sino ocultaban el sonido. En el taijutsu todos los sentidos se agudizaban y el pelear con movimientos sumamente rápidos, los sentidos tienen que estar sumamente agudos, y el más importante era los oídos porque podías escuchar. Neji también le dio cuenta de eso, por lo que no sabía exactamente cómo ayudar a su compañero que estaba completamente concentrado en la pelea que estaba teniendo con un rival sumamente terrible como lo era Shira. Y en ese momento Lee se dio cuenta que estaba haciendo todo mal, respirando profundamente tenía que mostrar el fruto de las enseñanzas de su maestro, controlar el desarrollo del combate. Ya entiendo las pautas de Shira. Lee miraba fijamente a Shira, dando un suspiro cambió su posición de pelea, aunque no podía oírlo, podía hacer que esta pelea siga el ritmo que él deseaba, lo que iba a beneficiarlo en tener una ventaja sumamente amplia. Comencemos. Shira no creyendo que estaba pasando, Lee no estaba conectado ningún solo golpe, pero porque estaba cansando mientras que su oponente no parecía estar cansado, una pelea cuerpo a cuerpo, siempre provocaba un desgaste sumamente grande en las personas, y el que Lee no muestre cansancio era un poco irritable. Lee al darse cuenta que su estrategia estaba funcionando, atacó. El primer golpe fue esquivado por Shira, pero el segundo no. Shira recibió una patada en el mentón que lo desestabilizó, para beneficio de Lee que no desaprovechó y le dio una serie de golpes que Shira no pudo esquivar ni protegerse por la velocidad en la que Lee atacó. Y aunque Shira rápidamente intentó recuperarse, Lee no dejó de atacar con una potente patada, y aunque Shira trataba de repeler cada ataque y contraatacar, parecía que Lee veía el futuro, porque cada ataque que él intentaba dar era fácilmente esquivado o detenido por Lee, mientras que él no podía hacer nada con los ataques de su oponente. Eso sin duda alguno sorprendió a más de uno, y no era del agrado de nadie, porque los más experimentados se estaban dando cuenta que la pelea estaba siguiendo el desarrollo que Lee tenía. Los Kages no estaban viendo con muy buenos ojos esto, que un genin pueda hacer esto, no era algo que ellos deseaban. Si era un jounin puede ser aceptado, porque tenían años de experiencia como shinobis. Pero que un genin muestre tal nivel era aterrador, porque con paso del tiempo su estilo iba a ir en aumento, aunque trates de pelear como tú quieras, ibas a pelear como él deseaba, él iba a controlarte sin que te dieras cuenta. Eran muy pocos los shinobis que usaban esa técnica, sin necesidad de recurrir al habla, porque qué mejor forma de estabilizar a un shinobi que hacerlo enojar. Un shinobi con mente fría era peligroso, ya que no importa los comentarios que hagas, siempre estará concentrado en derrotarte o asesinarte. Muy distinto a los shinobis que pierden el control de sus emociones, todo ser humano puede sentir amor, odio, entre otras sensaciones, un shinobi debe mantener controlado eso. No por el bien de sus compañeros, sino por su propio bien. Si te enfrentas con enemigos que saben tu debilidad y explotan eso, tú puedes perder la vida y tus compañeros de la misma forma. Por lo que encontrar a alguien que no requiera de un ataque verbal o psicológico para influir en el desarrollo de la batalla era magnífico y aterrador. ¿Qué clase de entrenamiento recibieron estos niños?, pensó Onoki mirando con rabia todo lo que estaba pasando. Aunque era el Kage más viejo de todo, no era raro que sientan nuevamente la envidia. Konoha siempre estuvo sobre todos, siempre alardeando de su poder, eso creaba odio. Malditos, Ao pensó algo parecido. Kirigakure no estaba muy bien posicionada para ponerse frente a Konoha. Cuando Meiterumi fue a Konoha a buscar resguardo y ellos intentaron traerla de nuevo, se encontraron con todas las fronteras repletas de shinobis de Konoha. Si ellos pisaban el país del fuego, solo un paso, iban a ser capturados, nuevamente mostrando su poderío militar. Y Baki ni siquiera deseaban pensar lo que estaba pasando, aunque con Baki no pasaba nada porque Konoha prácticamente presionaba bastante a Suna, que estaban aterrados por la sola idea de que Konoha los ataque. No había una alianza total entre ellas, y eso era preocupante, y más cuando Konoha dejó en claro que ellos también podían atacarlos cuando crean necesario. Eso hacía que los shinobis de Suna están paranoicos por cualquier ataque de su supuesta aliada. Porque Suna atacó Konoha cuando eran aliadas, porque Konoha no haría lo mismo. Y en cambio se estaba dando cuenta del alboroto que iban a armar todo el consejo. Como la mayoría de los nobles iban a estar a favor de detener el avance de Konoha, como lo hicieron con los Uzumakis, cuando se demostró que estaban a un nivel sumamente aterrador. Pararlos no significaba hacer una guerra para desestabilizar la economía o reducir a sus shinobis, pararlos significaba eliminar a Konoha completamente del mapa y con ello, apoderarse del país del fuego completamente.
Y Ei no creía que iban a salir parado, ya se hizo una guerra donde Konoha tuvo a 3 enemigos enfrente y solamente un aliado que era Suna que no se podía considerar uno, y al parecer a Tsunade no le importaba para nada que ellos se unan, se notaba en su mirada que era algo que ella deseaba. Creo que los exámenes Chunin terminaron, Tsunade vio como el cuerpo de Shira estaba flotando en el aire, y Lee a punto de impactarle una patada hacha en el estómago, para que este se estrelló fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente, y antes que sus compañeras pudieran ser algo, Neji y Tenten se colocaron en su camino, para que no puedan atender a su compañero, que al parecer tenía una herida en su costilla, dando por rendición la victoria a Konoha. Como que se acabó, falta varios de tus genin que peleen, Onoki miró a Tsunade de una forma no muy amigable, al parecer la oración que salieron de los labios de Tsunade no fueron muy del agrado de los otros Kages, aunque Ei entendió perfectamente, Konoha había ganado los exámenes Chunin, no había razón para que los otros equipos muestran sus habilidades. Tiene razón, esos chicos son los bastante inteligentes para comenzar a rendirse, no van a pelear entre ellos solamente para mostrar al mundo sus habilidades, habló, esos chicos iban a ser grandes shinobis, porque no eran como otros que deseaban mostrar el poder que poseían, alardear de eso, no estos chicos ocultaban sus técnicas, ocultaban su poder, eso hacía que el enemigo no sepa que iba a poder esperar de ellos, Tsunade hizo un buen trabajo como Hokage, porque seguramente si eran genin de otras aldeas, seguramente iban a enfrentarse para saber quién eran los más fuertes. Tsunade al ver que Ei vio lo que iba a pasar si los exámenes Chunin seguían, se levantóse su asiento y se retiró dejando solos a los 4 Kages restantes, que seguramente iban a tener mucho de qué hablar. Los genin al ver eso, siguieron a su Hokage, ante un mar de abucheos e insultos de los espectadores, que tiraban varias cosas demostrando su disgusto a que los de Konoha abandonen y no luchen contra ellos. Solamente los verdaderos shinobis se daban cuenta de lo que estaba pasando, por eso Konoha era la más fuerte de todos, no todos sus ninjas deseaban alardear de su poder, como otros que solo por ser un Jounin ya se creía el más poderoso del mundo, Konoha también tenía esa clase de shinobis, pero muy pocos, casi nada porque no eran permitidos. Y ahora estos se estaban quejando de lo que estaba pasando, sin comprender para nada, que mientras más habilidades secretas tengan un shinobi más temido tiene que ser. Los genin de Konoha sabían eso perfectamente, desde la tercera parte de los exámenes, Kumo lo único que intentó fue recopilar información de los de Konoha que no pudieron recolectar porque se rendían cuando le tocaba pelear entre ellos. Ahora solamente tocaba esperar, ¿qué iban a hacer? Aliarse y luchar contra Konoha, solamente aceptar, que Konoha era la aldea más poderosa. La repercusión de los exámenes Chunin hechos en Kumo tuvo mucha repercusión en las aldeas, tanta que Iwagakure durante un mes entero estuvo hablando con las demás aldeas para tener una reunión y hablar sobre un tema en específico y esta era Konoha. La demostración de poder que tuvo y la forma de retirarse de los exámenes Chunin sabiendo que no tenían el porqué de demostrar sus habilidades ocultas solamente era un golpe al orgullo de muchos. El único que hasta el momento no se movía era Ei, él estaba viéndolos contra de pelear contra Konoha actualmente en una guerra, aunque iban a tener la mayoría numérica, ¿acaso eso importó en las últimas 3 veces que se inició una guerra y Konoha salió victoriosa? Pero sabía que no tenía ninguna otra opción, ya que el daimyo no le gustó para nada lo que pasó y aconsejado por el Consejo Civil y Shinobi de Kumo, estaban dispuestos a tener una alianza momentánea con Iwagakure para el exterminio total de Konoha, pero no iba a hacer algo fácil, esto ya no tenía que ser como las guerras anteriores se tenía que planificar, porque donde ellos tenían cantidad, Konoha tenía calidad, aunque cueste decirlo, actualmente no había ninguna aldea capacitada para una guerra. De eso estaban todos de acuerdo, por lo que tenían que hacer que los shinobis de la academia que salgan en los posteriores años sean mucho más fuertes, para poder iniciar una guerra contra Konoha. Un aproximado de 3 a 5 años de espera, era mucho tiempo, y quizás ninguna aldea iba a querer esperar tanto tiempo, pero no tenían nada que hacer. Eso solamente dejaba más posibilidades de que la actual generación de shinobis de Konoha se fortalezca y las venideras, por donde se veía no había un margen de victoria claro, y prácticamente ninguna posibilidad. Ei miró a su esposa, miró a su hijo, miró a su hermano, no quería perder a su familia, no lo deseaba, por lo que apretando los dedos y comiéndose su orgullo, iba a hacer algo que nunca esperó hacer, por lo que agarrando un lápiz comenzó a escribir, estaba mal lo que hacía, pero ¿qué más poseía hacer? Él no deseaba una guerra, Kumo estaba sumamente bien, en perfecto equilibrio entre, los trabajos eran constante tanto para shinobis como para civiles. Pero él solo no podía parar esto, por lo que aunque le duela, él iba a traicionar a su propia aldea para salvar a su familia.
Mientras tanto en Konoha, los miembros más importantes de un plan sumamente organizado estaba dirigiéndose a su punto de reunión. Los exámenes Chunin fueron sumamente beneficianos para ellos, ya que una cantidad inmensa de trabajos sumamente bien pagados llegaron a la aldea pidiendo que un shinobi lo haga. La misión de los exámenes Chunin fue sin duda alguna un éxito rotundo en la mente de todos. Los genin se lucieron cada uno por su cuenta, y aunque muchos no lucharon, hicieron su trabajo y todos accedieron a Chunin y sabían que si seguían creciendo de esta manera en poco tiempo iban a llegar a ser Jounin, aunque cada uno tenía una mente distinta. Como dar un ejemplo, Sasuke deseaba ser Jounin Sensei en un periodo para probar. Era algo extraño, pero sin duda alguna un hecho que se podía dar. Nunca se podía negar que el Uchiha iba a lograr ser un excelente maestro. Naruto en cambio iba a seguir los pasos de su madre y quería ser Anbu, algo que no fue muy raro para nadie. Cada uno tenía algo que pensar. Hinata tenía dos opciones: ser Anbu o ayudar un poco en el hospital, aunque había la opción de ser las dos. Cada uno de ellos podía decidir qué deseaban ser a futuro. Pero ahora, era hora de planificar todo lo que podía pasar en los próximos meses u años respecto a las demás aldeas. El descontento era generalizado, en varias misiones hubo pequeños encontronazos y solamente había pasado un mes desde que los exámenes Chunin habían culminado. A la vista de muchos iba a ser una mala señal, pero para Konoha actualmente era una señal, porque nuevamente las aldeas iban a intentar unirse, pero esa unión nunca dura mucho tiempo, y en cualquier momento puede traicionar nuevamente a Kumo, Kiri de la misma forma o incluso Suna puede hacerlo para recuperar poder. No era cosa de ser una vez, ya pasó reiteradas veces. Iba al ser la más fuerte en la tercera guerra, y pensando que Konoha estaba a punto de ser eliminada, ya estaba planificando atacar a Kumo, pero fallaron gravemente, y fueron descubiertos. Que decía que Iwa no iba a intentar lo mismo, o que esta vez Kumo iba a tomarse la venganza contra Iwa. Había miles de posibilidades, incluso aunque ellos quieran planificar, su ambición iba a ser la misma siempre, y más cuando los daimyo siempre salían beneficiados, y deseaban expandir sus dominios, por lo que ellos eran fáciles de manipular. Con Tsunade siendo la última en llegar a la sala, se podía divisar a varias personas, esperando a que dé comienzo la reunión. La Senju solamente sonrió. Odiaba ser la última en llegar, porque seguramente sus dos compañeros iban a burlarse de ella, ya que al ser la Hokage tenía que poner el ejemplo, por lo que haciendo caso omiso a la mirada de sus compañeros, que estaban conversando, que a tomar su respectivo asiento. No importaba tanto, ya que estaban todos sentados en un sofá, esperando que Naruto dé inicio a la reunión. ¿Quién iba a pensar que la persona detrás de todo esto ser solamente un chico? ¿Quién iba a pensar que este chico impidió que Hiruzen destruya la amistad de los tres legendarios Sannin? Tenía completo control de las aguas que rodean a dos aldeas que eran Kiri y Kumo, las más aguas que ya poseían anteriormente el clan Uzumaki. Hizo que el mandato de Hiruzen no valiera nada, y era el que en verdad mandaba en el país del fuego, por la cantidad de dinero que poseía, que solamente estaba usando a una persona para que sea el supuesto daimyo. ¿Quién iba a pensar eso? Y lo mejor de todo, era que nadie lo hacía, porque todos se encargaban de solamente mirar a Tsunade, porque después de todo ella era la Hokage. Ya que estamos todos, Naruto se dio la vuelta y toda la habitación se envolvió en una oscuridad rotunda, y los 5 bijus hicieron acto de presencia, cada uno detrás de su Jinchuriki, todos prestando atención a una sola persona. Y fin, bueno chicos, aquí se queda por ahora. El creador dijo que iba a continuarla, pero no hay nada de noticias. Si desean una segunda temporada les recomiendo que vayan a su Wattpad. Bueno, ahora continuamos. Si les gustó la teoría me podrían ayudar con un me gusta y suscribirse al canal, ya que me ayuda mucho, y hasta el próximo video.